Imagina que el partido más importante de la historia ya se jugó y nadie estaba mirando la cancha. El marcador no hablaba de goles, hablaba de millones. Los árbitros no vestían de negro, vestían trajes italianos. Y los verdaderos protagonistas nunca corrieron detrás de un balón, solo detrás del dinero. Durante años, mientras tú gritabas un gol en una habitación, otros cerraban contratos millonarios en un cuarto de hotel. Maletín en la mesa, un contrato en una mano y un soborno en la otra. Pero para entender bien qué tanto se deformó el juego, primero hay que analizar el caso que lo destapó todo. Bienvenido al FIFA Gate, el día que el fútbol dejó de ser un juego oficialmente. Este es el segundo video del especial del Mundial. Esta vez vamos a hablar sobre el caso del FIFA Gate, uno de los casos de corrupción más grandes que ha tenido la historia del fútbol durante años. Espero les guste este video, espero se entretengan con esta historia y entiendan un poco qué fue esto del FIFA Gate. En 2015, algo se quebró en la fachada impecable del fútbol mundial. No fue un error arbitral, ni un escándalo por un penal mal cobrado. Fue algo mucho más profundo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI anunciaron que llevaban años siguiendo el rastro del dinero detrás de la FIFA, la organización que se autoproclamaba guardiana del deporte más popular del planeta. Una madrugada de mayo, en un hotel de lujo en Zúrich, Suiza, varios dirigentes despertaron con golpes en la puerta. No era el servicio de habitaciones, eran agentes de policía enviados para detenerlos por cargos de corrupción, fraude, crimen organizado y lavado de dinero. En una investigación que hablaba de sobornos por más de 150 millones de dólares a lo largo de más de 2 décadas. Ese día, el mundo se enteró de algo que muchos sospechaban, pero pocos querían mirar de frente. El fútbol no se estaba administrando como un deporte, sino como una maquinaria de poder, favores y dinero sucio. Porque detrás de esos comunicados oficiales y ruedas de prensa, había un escenario mucho más oscuro, el verdadero campo de juego donde se decidía todo. El fútbol moderno se vende como una fiesta global, estadios llenos, himnos, banderas, lágrimas y abrazos. Pero detrás de esa puesta en escena hay otro partido, silencioso, jugado en pasillos de hoteles, despachos privados y restaurantes donde el menú nunca muestra el precio real de nada. Los derechos de transmisión, los contratos de marketing, el patrocinio de torneos. Cada uno de esos acuerdos puede valer más que la vida entera de millones de hinchas. Y durante años, muchos de esos contratos no se decidieron por mérito ni por transparencia, sino por la simple y brutal lógica del soborno. Paga lo suficiente y el mundo verá el fútbol por tu pantalla. Paga más y quizás hasta puedas influir en qué país organiza el mundial. Mientras tú discutías si una selección merecía la Copa del Mundo, otros negociaban cuánto valía tu atención por 90 minutos. No estaban vendiendo un partido, estaban vendiendo la ilusión de limpieza que lo rodeaba. Y una vez que comprendemos ese escenario, solo queda seguir el rastro del dinero hacia la red de corrupción que se fue tejiendo durante décadas. Según la investigación, la trama no empezó en 2015, ni siquiera en el nuevo siglo. Documentos y acusaciones hablan de sobornos, comisiones ilegales y acuerdos secretos desde la década de 1990, extendiéndose durante casi un cuarto de siglo. Empresas de marketing deportivo y ejecutivos de televisión pagaban millones a dirigentes para asegurarse derechos exclusivos de transmisión y publicidad de torneos como la Copa América, la Copa Libertadores y competiciones clasificatorias. A cambio, los funcionarios de la FIFA y de confederaciones regionales inclinaban la balanza al momento de decidir quién obtenía esos contratos. La mecánica era casi siempre la misma: dinero disfrazado de comisiones, cuentas en paraísos fiscales, sociedades de papel, transferencias fragmentadas que cruzaban fronteras como si fueran pases cortos en mitad de la cancha,
Pero aquí no se busca anotar un gol, se buscaba que nadie pudiera seguir el rastro del balón. Esa red silenciosa y constante, tarde o temprano tenía que romperse en algún punto, y lo hizo de la forma más humillante posible, en un hotel de lujo en Zúrich. 27 de mayo de 2015, madrugada en el Hotel Bauer Olac, un 5 estrellas a orillas del lago Zúrich. Los huéspedes más importantes no son turistas, son dirigentes del fútbol mundial reunidos para el 65º Congreso de la FIFA. Entre los puntos del día, la elección del presidente Joseph Blatter, frente a un rival que en apariencia tenía pocas posibilidades. Pero antes de cualquier votación, el pasillo se llena de pasos firmes, agentes suizos actuando a pedido de Estados Unidos. Entran al hotel, suben en silencio, acompañados por funcionarios que ya saben a quienes deben ir a buscar. Golpes en la puerta, habitaciones abiertas, dirigentes confundidos, algunos todavía en pijama, que pasan de la comodidad de una suite al inicio de un proceso de extradición con cargos que hablan de fraude, crimen organizado, lavado de dinero y sobornos millonarios que se habrían extendido por más de 20 años. Ese día, el mundo vio las imágenes, hombres que parecían intocables saliendo escoltados por la policía de un hotel de lujo. La FIFA, el imperio del fútbol, quedaba expuesta como lo que los fiscales describieron sin rodeos, una organización mafiosa de cuello blanco. Pero ningún terremoto ocurre sin un epicentro claro. En el corazón de ese sistema había un hombre que lo dominaba todo desde las alturas: Joseph Blatter, presidente de la FIFA desde finales de los años 90. Sobrevivió durante años a críticas, acusaciones y sospechas. Bajo su mandato, la organización creció en poder, influencia y dinero, expandiendo el fútbol a nuevos mercados, mientras se multiplicaban los contratos multimillonarios. Técnicamente, en el momento del estallido del FIFA Gate, Blatter no fue uno de los acusados iniciales en la causa estadounidense, pero su figura se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal en el sistema. Un liderazgo prolongado, sostenido por pactos de lealtad, redes de favores políticos y una estructura donde los votos de federaciones parecían menos un ejercicio democrático y más un mercado donde cada apoyo tenía un precio. Poco después del escándalo y de la ola de detenciones, Blatter anunció su renuncia como presidente de la FIFA. Aunque intentó aferrarse al poder en medio de investigaciones internas y sanciones posteriores, la caída no fue instantánea, fue lenta, incómoda, como un estadio que se queda en silencio cuando se da cuenta de que el partido que acaba de ver estaba arreglado desde antes de comenzar. Y aún así, para entender cómo se derrumba un imperio, no basta con mirar al rey, hay que observar también a quienes conocían sus secretos más íntimos. En toda historia de crimen organizado, siempre hay una figura ambigua, alguien que fue parte del problema, pero que termina convirtiéndose en la clave para exponerlo. En el FIFA Gate, ese papel lo jugó Chuck Blazer. Blazer fue secretario general de la CONCACAF y miembro del comité ejecutivo de la FIFA durante años, acumulando poder e influencia en la región del norte y Centroamérica y el Caribe. Llevaba una vida de lujos, departamentos en Nueva York, gastos desorbitados, una imagen de bon vivant que llamó la atención de las autoridades fiscales estadounidenses. Cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a investigar por evasión de impuestos, fraude, blanqueo de dinero y otros delitos, Blazer tomó una decisión: colaborar. Se declaró culpable de varios cargos y aceptó trabajar de manera encubierta para el FBI y el Departamento de Justicia. Según múltiples reportes, llegó a asistir a reuniones con un micrófono oculto en su llavero, grabando conversaciones con otros dirigentes para capturar en tiempo real cómo se negociaban sobornos, cómo se hablaba de votos, de sedes mundialistas y de contratos como si se tratara de una lista de precios. El hombre que durante años se benefició del sistema terminó siendo uno de los responsables de derrumbarlo. No por principios, sino porque, como en toda organización corrupta,
La lealtad dura lo mismo que el miedo a ir a prisión, porque el hombre que colaboró con la justicia no fue el único engranaje clave. Hubo otras figuras que usaron el poder como arma y escudo al mismo tiempo. Jack Warner fue vicepresidente de la FIFA, presidente de la CONCACAF y una de las figuras más poderosas del fútbol en el Caribe. Durante años, su nombre estuvo asociado a denuncias de corrupción, venta de entradas en el mercado negro y manipulación de votos en procesos internos. En la acusación del FIFA Gate, Warner aparece vinculado a esquemas de sobornos vinculados a derechos de transmisión y a la elección de sedes de torneos. Las autoridades estadounidenses lo señalan como parte fundamental de una red que intercambiaba favores políticos por dinero, utilizando su influencia regional para inclinar votaciones y decisiones estratégicas. Su historia con Chuck Blazer no es casual. Fueron socios durante décadas, en una relación que mezclaba ambición, negocios y una larga lista de acusaciones. Cuando el castillo de naipes empezó a derrumbarse, esa sociedad se convirtió en una carga, y el fútbol otra vez quedó reducido a un telón de fondo. Y Jack Warner no estaba solo a su alrededor. Otros dirigentes se alzaban como pilares de un edificio que ya comenzaba a crujir. Jeffrey Webb, nacido en las Islas Caimán, llegó a ser vicepresidente de la FIFA y presidente de la CONCACAF, presentado durante un tiempo como una cara renovadora dentro del organismo, pero en 2015 fue uno de los principales detenidos en Zúrich, acusado de participación en esquema de sobornos relacionados con contratos de derechos mediáticos y de marketing. Eugenio Figueredo, uruguayo, expresidente de Conmebol y vicepresidente de la FIFA, también fue arrestado en la misma operación. De acuerdo con las investigaciones, habría recibido sobornos de empresas interesadas en asegurar y renovar derechos comerciales de torneos sudamericanos. Sus casos muestran que la corrupción no estaba aislada en una confederación o en un país, sino que atravesaba distintas regiones, desde América del Norte hasta América del Sur, pasando por el Caribe. No era un foco aislado de infección, era un sistema inmunológico destruido desde adentro. Pero más allá de los nombres propios, había algo todavía más valioso, el negocio que hacía que todo valiera la pena para ellos. Mientras las selecciones peleaban por una copa de oro en la cancha, en otra dimensión se jugaba una copa invisible, la de los derechos de transmisión. La investigación reveló que varios ejecutivos de empresas de televisión y marketing deportivo estaban acusados de pagar sobornos millonarios para asegurarse esos derechos exclusivos, especialmente en torneos de América Latina. Estas empresas, a cambio, obtenían el control sobre quién veía qué, dónde y a qué precio. Más de 150 millones de dólares en sobornos, según el Departamento de Justicia, circularon durante más de 20 años entre cuentas, intermediarios y dirigentes que tenían la llave de esos contratos. Todo esto disfrazado de negocios legítimos, escondido en documentos, sociedades, pantallas y acuerdos que nunca se explicaban a los hinchas. Al final, los goles que celebrabas en la televisión era solo la parte visible de un sistema en el que tu pasión se convertía en moneda de cambio. La emoción era tuya, el beneficio de ellos. Y cuando ese negocio se vuelve demasiado grande, demasiado evidente, llega un momento en el que ya no se puede ocultar ni maquillarlo. El punto de quiebre del FIFA Gate no fue solo ver a dirigentes esposados saliendo de un hotel de lujo. Fue el momento en que las acusaciones ya no podían ser tratadas como rumores ni como maniobras políticas de rivales internos. Una acusación formal habló de 47 cargos que incluían crimen organizado, fraude electrónico y lavado de dinero, con esquemas que abarcaban al menos 2 décadas de operaciones corruptas. Los fiscales describieron como una organización mafiosa que utilizaba la estructura del fútbol mundial para enriquecerse, traicionando cualquier idea de fair play más allá de la cancha. Imagina el silencio en una sala de juntas cuando alguien reproduce una grabación obtenida por el FBI, voces que confiaban en la impunidad, risas sueltas mientras se hablaba de sobornos como si fueran simples comisiones. Ese es el verdadero horror del caso. No hubo violencia visible, no hubo sangre en el césped,
solo gente de traje, sentada, describiendo cómo se repartía el dinero, tranquilos, seguros, hasta que dejaron de estarlo. Es entonces cuando surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta, pero que flota en el aire cada vez que pensamos en un mundial. Una de las preguntas más inquietantes que dejó el FIFA Gate fue esta: ¿hasta qué punto la elección de sedes mundialista estuvo contaminada por sobornos? Zach Blazer admitió que él y otros miembros del comité ejecutivo aceptaron sobornos relacionados con la elección de Sudáfrica como sede del Mundial 2010, y hubo referencias a pagos vinculados a otros procesos, como el Mundial de Francia de 1998. No hablamos de favores menores, sino de decisiones capaces de alterar la historia del fútbol, la economía de países enteros y el destino de millones de aficionados. No se probó judicialmente que todos los mundiales recientes se compraran de forma directa, pero el simple hecho de que exista evidencia de sobornos en algunos procesos ya es suficiente para pudrir la confianza. ¿Qué significa ganar el derecho a organizar un mundial si el camino estuvo manchado de dinero ilegal? Cuando un país celebra la elección como si fuera un triunfo deportivo, ¿está celebrando su proyecto o el monto que se pagó bajo la mesa? Si incluso la elección de las sedes puede estar manchada, es imposible seguir hablando de casos aislados sin mirar la estructura completa. Una de las defensas más comunes ante cualquier escándalo de corrupción es culpar a unos pocos individuos, pero el FIFA Gate obligó al mundo a mirar la estructura. No era uno ni dos dirigentes aislados. Era una lista de al menos 14 acusaciones iniciales, entre funcionarios y empresarios, más decenas de nombres que con el tiempo se fueron sumando a la causa. La trama atravesaba confederaciones enteras, de CONCACAF a CONMEBOL, vinculando a ejecutivos de televisión, presidentes de federaciones y figuras de alto rango en la FIFA. Cuando una red de corrupción se sostiene por más de 20 años, cruzando fronteras y continentes, ya no hablamos de manzanas podridas, hablamos de un árbol enfermo, de raíces contaminadas, de un sistema que premia el silencio, castiga la honestidad y convierte la complicidad en condición de supervivencia. Y en esa estructura hay una víctima silenciosa que casi nunca aparece en los expedientes ni en las conferencias de prensa. Mientras todo esto ocurría, tú seguías frente al televisor, pagando suscripciones, comprando camisetas, viajando a estadios, discutiendo con amigos sobre alineaciones y tácticas. Nunca te preguntaron si estabas de acuerdo con que tu dinero acabara alimentando una estructura corrupta. Nunca te explicaron qué parte de lo que pagabas por ver un partido terminaba en cuentas ocultas, en comisiones ilegales y en sobornos disfrazados. El hincha fue la víctima invisible del FIFA Gate. No perdió un juicio, no fue arrestado, pero sufrió las consecuencias más dolorosas. La duda, la sensación de que el fútbol que ama puede haber sido usado durante décadas como simple fachada para negocios que nunca tienen que ver con la pasión. Cuando el hincha pierde la inocencia, el sistema se ve obligado a reaccionar, aunque no siempre por las razones correctas. Tras el estallido del FIFA Gate, la FIFA anunció reformas, cambios en su estructura de gobierno, nuevas reglas de ética y promesas de transparencia. Algunos dirigentes fueron sancionados de por vida, como Zach Blazer, expulsado formalmente por la propia FIFA, después de haberse convertido en informante clave de la investigación. Otros enfrentaron procesos judiciales, acuerdos con la justicia, multas y extradiciones. Pero la pregunta permanece: ¿una estructura que permitió durante décadas un esquema tan amplio de corrupción puede cambiar realmente con unas cuantas reformas, o solo aprendió a ser más cuidadoso? Los estadios se llenaron de nuevo, las transmisiones siguieron, las marcas regresaron, el show continuó como si nada. Y aún después de las reformas y los castigos ejemplares, quedan demasiadas sombras, demasiadas preguntas que nadie parece dispuesto a responder del todo. Hay quienes creen que el FIFA Gate fue solo la punta del iceberg, que lo que salió a la luz fue apenas una parte de lo que realmente ocurre en las capas más altas del fútbol internacional. Algunos señalan que sí hubo sobornos comprobados en ciertos procesos de elección de sedes y contratos. Es posible que existan esquemas similares que nunca fueron investigados
o que quedaron fuera del alcance judicial. Otros sostienen que el escándalo respondió también a intereses geopolíticos, que ciertas potencias aprovecharon el momento para reposicionarse en la industria del deporte, utilizando la justicia como una nueva forma de presión. No hay pruebas concluyentes para todas estas teorías, pero la desconfianza ya está instalada, y una vez que la confianza se rompe, no basta con cambiar a algunos dirigentes. Hay algo más que se fractura: la idea de que el deporte, al menos ese, era un espacio limpio. Es en ese terreno incierto entre lo que se probó y lo que se sospecha donde nace la reflexión sobre lo que realmente es el deporte hoy. Quizás el verdadero gol del FIFA Gate no fue marcado por ningún jugador, fue marcado por fiscales, agentes encubiertos y documentos filtrados que dejaron al descubierto la anatomía de un negocio que se disfrazaba de celebración global. Pero incluso ese gol tiene un sabor amargo, porque aunque se reveló la verdad, el sistema que permitió que todo ocurriera sigue en gran parte en pie. Los mismos intereses, el mismo dinero, la misma dependencia del espectáculo para mantener a millones de personas mirando hacia la cancha y no hacia los despachos. La próxima vez que veas un mundial, cuando suene el himno y la cámara recorra los rostros de los jugadores, intenta imaginar dentro del plano los contratos que nunca se muestran, los acuerdos que no se televisan, las manos que se estrechan lejos de la luz. El FIFA Gate nos recordó algo brutal. No existe espectáculo masivo sin alguien haciendo cuentas en la sombra. Y en el fútbol esas sombras fueron tan largas que por momentos cubrieron todo el campo de juego. Y cuando uno termina de atar todos estos cabos, queda solo una sensación difícil de ignorar, esa inquietud que se queda contigo mucho después de que el partido termina. Tal vez el mayor horror del FIFA Gate no sea que hubo corrupción, eso en el fondo muchos ya lo sospechaban. El verdadero horror es otro, que a pesar de haberlo visto, a pesar de haber escuchado cifras, nombres, confesiones y grabaciones, el mundo decidió seguir gritando los goles como antes, porque es más fácil creer que el fútbol sigue siendo un juego limpio que aceptar que durante años los verdaderos campeones fueron los que nunca pisaron la cancha. La próxima vez que veas a un dirigente levantar la copa junto a los jugadores, pregúntate algo: ¿qué se está celebrando realmente ahí arriba? ¿El triunfo de un equipo o la victoria silenciosa de un sistema que aprendió a comprarlo todo? Incluso tu fe en el deporte. Y bueno, este es el caso del FIFA Gate. Díganme qué tal les pareció este caso, qué piensan al respecto de toda la corrupción que hay en la FIFA, si ustedes piensan que todavía existe este tipo de modelos en el fútbol o creen que eso fue un caso aislado, creen que en los mundiales actuales ha habido mano de corrupción que ha favorecido a ciertos equipos, o piensan que ya el fútbol es transparente después de que se destapó este tipo de cosas, creen que también se manejan este tipo de negocios en otras ligas europeas, en ligas que salen de Latinoamérica. Pueden dejarme todos sus comentarios en el video a ver qué piensan sobre este caso, si conocían este caso, si son amantes del fútbol. Este es el segundo video que hace parte del especial del mundial. Vienen otros, más o menos la idea es subir uno cada semana, son 3 o 4. Y si les gustan los casos, las historias, se pueden suscribir al canal de la Cotrinosfera, pueden compartir el video si les gustó el caso del FIFA Gate o no lo conocían. También me pueden mandar sus historias al correo. Y ya, nos vemos en un próximo capítulo de la Cotrinosfera.